So gustad y ver que es bueno Jehová. Taste and see that the Lord is good. Creo que todos los que estamos aquí, I think everyone that's here today, hemos podido saborear la bondad de nuestro Señor Jesucristo. I think everybody that's here today has been able to taste the glory and the goodness of God. Aunque tal vez sea un poquito, maybe just a little, dependiendo en quién o en qué situación o en qué etapa de su vida se encuentra. Maybe just a little, depending on what chapter or what season of your life you find yourself in. Pero han podido por lo menos ver la bondad de Dios en este lugar o en otro lugar. But you've been able to at least see the glory of God in this place or in any place. Pero ¿qué es la bondad o qué es Jehová es bueno? ¿Qué significa? But what is that? What does it mean that God is good? Y hay diferentes maneras que se puede llevar esta frase, diferentes ramas que podemos a predicar o tomarla. There's different places or different ways we can take this verse and this phrase. Pero en esta noche, but in this night, vamos a hablar sobre el principio del conocer de la bondad de Jehová en nuestras vidas. We're going to talk about the beginning of learning or seeing the goodness of God. Las alabanzas que se entonaron en esta noche fueron bellas, todas han sido bellas, pero también muchas se han iluminado conforme a lo que he traído hoy en esta noche, gracias a Dios. So the songs, the hymns that have been sang in this place, they've been beautiful, but a lot of them have also been leading towards the message of this evening. Lo primero que podemos ver cuando hablamos de la bondad de Dios o de Jehová, when the first thing that we see when we talk about the goodness of God, es la redención a través de Jesús. It's the redemption through Jesus. ¿Qué significa la palabra redimido? What does the word redeemed mean? Redimido en el diccionario, redeemed in the dictionary, significa habiendo sido pagado, recuperado, comprado o intercambiado por dinero o otros bienes. Having been paid, recovered, bought back, or exchanged for money or other goods. Es decir, it's to say, alguien está endeudado o debe algo, someone owes something, y ahora tiene que recibir pago el individuo a quien se le debe. Now the person that is owed has to be paid. Esa es redención. Es poder pagar el precio de lo que se es debido. Redeemed is to pay the price of which needs to be paid. Digamos, o vemos, Pablo dice en Corintios, o en Hechos si no me equivoco, porque cuando erais esclavo del pecado, erais esclavo del pecado. We were sins or slaves to sin. Nosotros estábamos endeudados a alguien. We were indebted to somebody. Y ese alguien era Dios. And that person was God. ¿Por qué? Porque sabemos que ¿qué es el pago del pecado? What is the payment for sin? Es muerte. It's death. Right? Hay algo que uno tiene que pagar para recompensar las ofensas que hemos hecho conforme o enfrente o en contra de Dios. There is a payment that has to be paid to God for the offenses and the debts that we have. Y nosotros, como dijo Pablo, estábamos esclavizados en el pecado. We were slaves to sin. Pero esa palabra es, en inglés se dice past tense. It was a past tense word. Era algo del pasado. ¿Por qué? Porque ya no estamos endeudados. No estamos esclavizados. We no longer are enslaved. We are no longer indebted. Efesios capítulo 2, Ephesians chapter 2, habla de que estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Ephesians 2 says that we were dead in our sins and our transgressions. So cuando vemos que nosotros estábamos muertos y estábamos conforme al corriente de este mundo, so when we see that we were dead and we were going conforming to the waves of this world, nosotros llegamos a ser endeudados a Dios. We became indebted to God porque debíamos el pago del pecado, because we owed the payment of sin. Pero después vemos el versículo más conocido tal vez en toda la historia humana.
Then we see the verse, the most known verse in all of history, probably, que es Juan capítulo 3, versículo 16. It's John 3:16. En Facebook, en Instagram, mucha gente lo tienen ahí como su description. On Facebook and Instagram, you'll look and they'll have John 3:16. Pero ¿qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, so that anybody who believes in him does not perish, but has eternal life. Es lo que dice la palabra. That is what the word says. So cuando vemos que ahora la palabra claramente nos dice que hemos sido redimidos, es lo que dice la palabra. The word says that we have been redeemed. So el pago de nuestro pecado ya ha sido cancelado. So the debt to our sin has been canceled. En la historia humana, en el pasado, in human history in the past, si un esclavo podía ser libertado, si podía conseguir a alguien que le pagara su deuda conforme al precio que el dueño decía que era el esclavo. So in the past, in history, a slave could be freed if they could find somebody to pay their debt according to the value that the owner placed upon them. Y cuando fue pagado esa deuda, era libre, aunque tal vez el ser humano es, no se olvida, se atiene y dicen, oh, ¿te acuerdas? Yo te hice ese favor, yo te hice eso, yo te ayudé, te pagué, yo te redimí. So, but we are humans, and many times you could imagine that even though they were freed, then the people would be like, well, I got you free. You got free because of me. I redeemed you. Pero cuando nosotros vemos en las manos del Señor, but when we talk about in the hands of the Lord, nuestra redención no solo termina ahí en la redención. No es que Dios solo pagó el precio de nuestro pecado y ya ahora tú tienes que averiguar lo que va a hacer después. It's not that he just redeemed us and after that he wipes his hands and he says that after that you have to figure out what's going on. La siguiente es que somos justificados. So what's next is that we're justified. Nosotros somos justificados. We are justified. ¿Qué es justificar? ¿O qué es justicia? ¿Qué es ser justo? What is justice? What is being just? What is being justified? Al final del día, para hacerlo breve y fácil, es merecer. To be just or to have justice is to deserve. Digamos, hay cortes en Estados Unidos y en todos los países. Si alguien comete una ofensa a la ley, alguien tiene que ir delante de un juez y el juez va a juzgar conforme a la ley para decir, este es el precio merecido para lo que tú has cometido. So when you go before a judge, you see they evaluate your whatever you did and they say, look, this is the price that is worth for what the error, the mistake that you made. Ahora, decimos que fuimos redimidos. We say we were redeemed. So la redención es el pago. The redemption is the payment. Pero ahora cuando esa persona, digamos, va a la cárcel y después sale, después de hacer su tiempo, nosotros decimos que ya sirvió su tiempo, entonces ya está bien. Es justo lo que él tuvo que pasar. Está justificado. Ya pagó su precio. So when we look at somebody, let's say they go to prison and they come out after, they serve their time, we say that that person is now justified. They served their time for what they did, they're justified. Pero pero nosotros no hemos pagado el precio de la deuda que nosotros debíamos. We didn't pay the price of the debt of which we had though. Por ejemplo, en la escuela, muchos van a la escuela, a veces sacan, digamos, si sacan todos A's, les dan el all A honors, or honor roll, no sé cómo lo dicen aquí. So if you get all A's, you can be on like the honor roll, or you get honors. Pero esa persona trabajó arduamente para poder recibir esas notas y mereció recibir ese certificado o esa exaltación, es decir, en su esfuerzo. So that person, though, they made the effort, they put in the work to obtain that merit, so they deserved it. They got what they deserved. Pero nuevamente regresamos. La redención
Era el pago, el pago está, pero ¿quién pagó el pago? No fue nosotros. Entonces nosotros en realidad no merecemos ser justos. But when you look at the redemption is that the price was paid, but we didn't pay the price. The price was paid by somebody else. So we don't deserve to be seen as justified. Pero Dios es tan grande en bondad, but God is so great in His goodness, que Él nos ve como justificados, nos dice la palabra de Dios. But He sees us as justified. ¿Qué es decir? Que Él no ve y dice, mira lo que has hecho. Lo pone todo atrás, limpia las vestiduras, nos hace nuevo. Es lo que dice la palabra. No es que está ateniéndose a lo que has hecho o lo que pasó en el pasado. But when we look at the way that God works in His great function and in His great grace, He doesn't hold Himself to your mistakes or what you did and doesn't say you owe me for this. You are seen as justified, clean, clear, and that's how God sees you when you come to Him, cuando venimos a Él. Efesios capítulo 2 versículo 8, Ephesians chapter 2 verse 8, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es que es don de Dios. Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing, for it is the gift of God. That is grace and the gift of God. Es gracia y es un don de Dios. Ahí está. No es que nosotros hemos merecido nada, ni incluso no es que no merecemos nada ahora que estamos en el Evangelio por nuestras acciones. Es por la pura misericordia y gracia de nuestro Señor. We don't deserve anything. Not even when we were out there. Not when Jesus died on the cross. Not even while we're here. In the sense of we don't deserve it by our actions, but by the pure grace of God. And that's what the scripture says. Y eso es lo que dicen las escrituras. Otra cosa que sucede. Another thing that comes. Cuando venimos, recibimos, somos redimidos, somos justificados y somos santificados. So we are redeemed, we are justified, and we are sanctified. ¿Qué es santidad? ¿Qué es ser santificado? What is sanctity? Or what is it to be sanctified? Hay diferentes maneras de poder describirlo. There's different ways to describe it. Es ser apartado, ¿verdad? Ser apartado del mundo, de las cosas que son aparte de Dios. Es consagrarse uno mismo. Es purificación. Es ser puro delante de Dios. So sanctity or being sanctified is to be apart from the things that are not of God. Consecration, which is that being apart from the things of God. From the things of the world. And purification, it's being clean, like clean, pure. No dirtiness. Okay, pero cuando vemos Hebreos capítulo 10, versículo 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. And by that we will have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once and for all. Esa palabra, santificados, es que ya sucedió. Es que ya sucedió. Es en la actualidad. Desde el momento. Santificados. So when you look at sanctified, it's something that has already occurred. It's present tense or past tense, but it's not future. It's saying you are sanctified. Es decir, somos perfectos. Es decir, que no hay dificultades en el camino. Es decir, que no vamos a hacer ofensas. Is it to say that we're perfect? Is it to say that there won't be offenses? Is it to say that we're going to do everything perfectly? Pues Filipenses capítulo 3, versículo 12, Pablo nos contesta. Paul replies, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para la cual fui también asido por Cristo Jesús. So Philippians 3:2, it is not by what I do not say that I have obtained this, nor that I have obtained perfection, but I go forward to be able to obtain it one day through Jesus Christ. ¿Y a qué se está refiriendo Pablo? Santiago, Filipenses capítulo 3, Philippians chapter 3.
en los versículos anteriores, in the verses before, Pablo dijo, yo tengo de qué jactarme. I have where to boast. Él dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. So I'm circumcised on the 8th day of the people of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews, as to the law a Pharisee, as to zeal a persecutor of the church, as to righteousness under the law, blameless. Justo, blameless, irreprensible. Pero él dijo que no había alcanzado la perfección todavía. But he said he had not obtained perfection still. Él dice que todavía no había logrado lo que un día iba a lograr. He had not been able to obtain yet what one day he will obtain. Nosotros podemos ver que aunque la santificación es algo que sucede en el momento exacto de nuestro arrepentimiento y recibir a Jesucristo en nuestros corazones, even though we are sanctified at the moment of our conversion, when we accept Christ in our hearts, pero hay un proceso en lo que es santidad. But there is a process when it comes to sanctity. ¿Cómo se puede decir que somos santos, pero hay un proceso? How do we say that we are sanctified, but then there's a process? Pero Pablo claramente nos explica que él estaba perseverando hacia esa perfección, pero que no la había obtenido. But Paul was clearly saying he was persevering for that perfection, but not that he had obtained it yet. Pero nosotros entonces podemos ver que la santidad, or sanctity, se puede describir de esta manera, can be described in this manner, primeramente porque la palabra de Dios es inmensa y irreprensible. First, because the word of God is amazing and irrepressible. Pero, porque podemos ver, yo solo puedo ver, digamos, yo puedo ver hasta donde está nuestro hermano Douglas ahí atrás. Tal vez algunos de ustedes pueden ver hasta la primera banca. Tal vez otros de ustedes pueden ver hasta más allá atrás que mí. Pero estamos limitados en nuestra visión. Nosotros no podemos ver todo. So, okay, let's just give an example. I can see our brother Douglas in the back. Some people might be sitting in the front and they can only see to the first row. But some people might be able to see past me. But at the end of the day, our vision is limited. Pero la visión de Dios es ilimitada. But the vision of God is unlimited. Es decir, yo no sé qué va a pasar el día de mañana. I don't know what tomorrow is going to bring. Pero Dios ya lo sabe. But God already knows it. Yo soy santo porque recibí la redención y la justificación a través del sacrificio de Jesucristo. Pero Dios ya sabe si el día que me lleve o el día que Él venga, a cómo me voy a encontrar. Por eso que me ve con ese futuro, aunque mi visión es limitado. Yo puedo ver a alguien que está ofendiendo al Señor, pero Dios ya ve 40 días más adelante. Dios ya ve 5 años más adelante. ¿Y dónde se va a encontrar esa persona? So I might say that, or I can say that I can see somebody failing, messing up, doing mistakes, sinning, straight up, sinning. But my vision is very narrow-minded. I can only see one day ahead. God can see 5 years ahead. God can see 20 years ahead. God sees what that person will become instead of what they are at the moment. So Dios sabe qué va a hacer esa persona en vez de qué es lo que es en ese momento. Y lo podemos ver. ¿Cómo se expresa Pablo en 1 Corintios capítulo 3? How does Paul express himself in 1 Corinthians chapter 3? De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales. Paul says, because brothers, I could not speak to you like spiritual people, but like carnal people. Pero les dice hermanos, but he calls them brothers. En otra epístola, Pablo dice, ustedes deberían de ya estar educando, enseñando, instruyendo conforme a la fe. Paul in another chapter says that you should be teaching, you should be instructing, you should be evangelizing, conforming to the faith. Pero aquí estoy demostrándoles, enseñándoles otra vez. But I'm here again, teaching you the basic things again. ¿Por qué? Porque es un proceso. Para algunas personas, el cambio puede ser inmediato, en decir que era esto lo otro. For some people, it can happen like this. Pero para otros es un proceso que puede ser corto, pero
también puede ser enlargado, sufrido, con dolor, con errores, en el cual uno tiene que aprender. Y yo se lo digo porque yo pasé por esos lugares, yo pasé por esas etapas. Yo a los 17 años dije que ni iba a estar en Apóstoles y Profetas. A los 17 años decía, yo me voy a ir de Apóstoles y Profetas. Y ahora yo ni me puedo pensar 2 veces de irme de Apóstoles y Profetas. No diciendo que Apóstoles y Profetas es perfecto, pero yo no sabía en dónde estaba mi mente. Yo pensé que sabía, pero no en realidad entendía las cosas de Dios en ese tiempo. So I say this because I know I've been through there. I've gone through those moments. When I was 17, I said I was going to leave Apostles and Prophets, AYP. And then now I can't even think 2 times about of leaving. I couldn't imagine leaving. Not because AYP is perfect, but because I didn't know what was going to come from me making that decision at the time. Pero nosotros sabemos y vemos, es un proceso que se puede llegar a la perfección, pero no en este tiempo. Nunca lo lograremos, por lo menos en este tiempo, porque la palabra dice que no hay un hombre perfecto en esta tierra. The word says that there is no perfect man on this earth. Pero estamos luchando hacia la perfección. But we are fighting for that perfection. Y cuando nosotros vemos que somos redimidos, justificados, santificados, when we see that we are redeemed, we are justified, we are sanctified. Porque no quiero que se me equivoquen y piensan que yo digo, oh no, uno puede hacer lo que uno quiera. I don't want you guys to think that I'm saying you can do whatever you want. Porque Santiago capítulo 2 versículo 17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. So James 2:17 says, so also faith by itself, if it does not have works, is dead. Entonces, ¿somos salvos por fe y obras? ¿O somos salvos por obras? ¿O cómo somos salvos? So you might ask yourself, so what are we saved by? Are we saved by works and faith? Or are we saved by faith? Are we saved by works? Pero la palabra también es bien clara y nos explica. Si vemos en Efesios capítulo 2 o capítulo 1 versículo 13, Ephesians chapter 1 verse 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Ephesians chapter 1 verse 13. In him you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believed in him, were sealed with the promised Holy Spirit. ¿Por qué traigo ese versículo? Why do I bring that verse? Nosotros no hacemos buenas obras para justificarnos, para repagar, para obtener algo. We don't do good works to obtain, to repay, to get something. Las buenas obras nacen dentro de lo que hemos recibido, que es el Espíritu Santo. The Holy Spirit is what brings forth the fruit. Gálatas capítulo 5 versículo 22 da una lista de qué es el fruto del Espíritu. So Galatians chapter 5 verse 22, it gives a list of what is the fruit of the Spirit. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. So Galatians chapter 5 verse 22, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law. Entonces hemos recibido el Espíritu Santo cuando fuimos redimidos, justificados y santificados. Y tenemos que regresar. Entonces, ¿somos salvos por obras, por fe con obras, por fe solo? Efesios capítulo 2, versículo 9 o versículo 8 al 10 nos dice claramente. Ephesians chapter 2, verses 8 through 10. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, como leímos antes. No por obras, para que nadie se gloríe. So, for by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. Okay, ahí. Okay, Santiago dijo, pues, fe sin obras es fe muerta. Pero aquí Pablo está diciendo que nosotros somos salvos por fe y no por obras. So we see here that Paul is saying that we are saved by faith, not by works. But James is saying that faith without works is dead faith. So, ¿cómo? Leamos el versículo 10. So we just read verse 10. For we are his workmanship,
created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios ha preparado buenas obras para que nosotros pudiéramos caminar en ellas. Dios es el que da el fruto, y el fruto es la obra y la salvación. La fe produce salvación y obras. So the faith that we put in Christ, that produces salvation and works. Porque no somos salvos por las obras, pero las obras van a venir naturalmente si somos salvos. We are not saved by our works, but works will naturally come as if you are saved. En Mateo capítulo 7, Jesús da una parábola o una explicación del árbol que produce buenos frutos y el árbol que produce frutos malos. So, Matthew chapter 7, Jesus talks about the tree, and the tree giving good fruit and bad fruit. Sea que dé buen fruto o mal fruto, nosotros o alguien no puede tener control de qué fruto va a dar ese árbol. Whether it's good fruit or bad fruit, but no one has control on whether that tree can give fruit or what type of fruit. Jesús dijo que el fruto que van a hacer de ese árbol va a ser conforme a lo que es. Si es árbol bueno, va a dar fruto bueno. Si es fruto malo, va a dar fruto malo. So the Bible says, or in Matthew it says, Jesus says, that if it's a good tree, it's going to give good fruit. And if it's a bad tree, it's going to give bad fruit. Pero ¿qué es algo que ni se puede argumentar? Something that we can't argue. Un árbol da fruto naturalmente. Naturalmente da fruto el árbol. Sea bueno o sea malo. But it's natural. So the tree gives forth fruit naturally. Uno no puede hacer lo que quiera hacer, pero no va a hacer que el árbol dé lo que usted quiera. Va a dar lo que va a dar, lo que él es. So you can't force it to give something that it's not going and made to give. Doesn't matter what you do. No importa qué hacemos. Y así somos nosotros. And that's how we are. Porque la palabra en 1 de Corintios capítulo 3 y en el capítulo 6, 1 Corinthians chapter 3 and 6, it tells us que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Pablo dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Paul says, do you not know that you are the temple of God and that the Spirit of God is within you? So nosotros ahora somos este templo de algo que está reposando y morando en nosotros. So now we are the temple of something that is now living in us. Y esa cosa o esa persona es el Espíritu Santo, el personaje de Dios. So that thing now is the Holy Spirit, the person of God. Y ahora que está en nosotros, and now that it's in us, regresamos a Gálatas capítulo 5. We go back to Galatians chapter 5. Y la palabra que usa el apóstol, the word that the apostle uses es fruto. Es fruit. No dice que el que es salvo va a ser conforme él quiera hacer, sea bueno o sea malo. It doesn't say that the guy or the person that's saved is going to do as he desires, whether it's good or bad. Dice que el que tiene el Espíritu va a dar fruto, y el fruto es natural. So el fruto va a producir dentro de nosotros buenas obras, benignidad, amor, fe, paciencia, etc. So when we look at Galatians 5:22, it is fruit of the Spirit. Not something that I desire to do, or not necessarily desire, but I choose to do good, I choose to do bad. The fruit naturally upbrings from within what we have within, which is the Holy Spirit. So cuando nosotros vemos el Espíritu Santo, so when we see the Holy Spirit, primeramente es el que convence al hombre de su pecado. First is what convinces men of their sin. Y después vemos que reposa en el que quiera recibir a Jesucristo como su Salvador. It then indwells the person that wants to receive Christ as their Savior. Y ahora comienza de producir frutos en su vida. Now it begins to produce fruit in your life. Por eso es que había aquí personas
que antes tal vez eran mujeriegos, alcohólicos, drogadictos y por sí mismos no podían hacer nada. That's why you see here that there are people, maybe not here, but in our churches, people that were womanizers, people that were alcoholics, drug addicts, and they couldn't change on their own. But look at the grace of God in their life, and they're here serving the Lord. Ahora están aquí por la gracia y misericordia de Dios, sirviendo el nombre de Jesús. Pero no fue porque ellos pudieron, no fue por su propia obra, sino por la obra de Dios en ellos. But it wasn't from their own works, but by the works of God in them. Y después leemos estas escrituras para recordarnos de qué es lo que Jesús quiere que nosotros hagamos en nuestras vidas. We read these scriptures so we know what Christ wants us to do faithfully for Him. Porque ahora no somos esclavos del pecado, sino esclavos a Dios, es lo que dice la palabra. Because we no longer are slaves to sin, but we are slaves to God. Y no es de una manera fea, digamos, como cuando escuchamos al temer a Dios. It's not a negative connotation, just like it is to fear God. Temer a Dios es tenerle respeto, entendiendo la grandeza de quién Él es para con nosotros. Having fear of the Lord is understanding and respecting His divinity and His grace for the things that He's done for each and every one of us in our lives. So nosotros vemos que hemos sido redimidos, hemos sido justificados, hemos sido santificados. Ahora hacemos buenas obras porque Él ha predestinado eso para con los que creen en Él y desean caminar para Él. So we see that we've been redeemed. We see that we've been justified. We see that we've been sanctified. We see that we produce good works. And now we walk in the good works that He's predestined us for. That He said, this is what you're going to do. Esto es lo que tú vas a hacer. Él garantiza. He guarantees you. Que si tú vienes a Él, that if you come to Him, esto es lo que yo tengo preparado para ti. Vas a estar sin deuda. Te voy a ver justificado. Vas a seguirme fielmente. You're going to be cleaned. You're going to be redeemed, justified, and you're going to follow me faithfully. So nosotros no estamos aquí por nuestra propia, al final del día, en realidad, porque somos tan buenos. Estamos aquí por la misericordia y gracia de Dios. We aren't here because we're good. We're here because of the grace of God. Hemos visto y saboreado la bondad y qué tan bueno Jehová es. We have seen and now we have tasted how good God is. Cuando vemos Job, when you look at Job, él dice, de oídas te había oído. From ears I have heard. Mas ahora te veo, te conozco. But now I see you, I know you. Alguien puede conocer de Dios, pero no conocer a Dios. Someone can know of God, but not know God. Y lamentablemente, muchos de nuestros jóvenes así pasan. Sadly, a lot of our youth goes that way. Me duele el corazón cuando yo me pongo a pensar, cuando tenía 15 y 16 años, todos los amigos que yo tenía en la iglesia, y veo ahora dónde se encuentran. It hurts my heart seeing where a lot of my friends, when I was 15 years old, where they are today. Y a veces un error también, no quiero decir, porque no quiero decir los padres o la iglesia a indagar o ponerle a alguien la culpa, pero muchas veces algo que lamentablemente nosotros hacemos como error es que en vez de enfocarnos y asegurarnos que los jóvenes o el individuo está dándose cuenta quién es Jesús, queremos primero imponer todas estas leyes, reglas, fundamentos que son buenos principios, pero un corazón que no está convertido no va a captar ni entender qué son esas cosas. So a lot of the times we try to put all these laws, these regulations on people before they've actually gotten to know who God really is. Primera de Corintios capítulo 2, 1 Corinthians chapter 2, dice que el que no está en el Espíritu, todas estas cosas se le es locura. For the person that does not have the Spirit, all these things are foolishness to them. Pero nosotros queremos venir e enforzar, y nuevamente, no estoy diciendo que no podemos instruir a los jóvenes o a los niños, pero a veces nos enfocamos mejor que se presentan
y se vean que están algo que en realidad no está dentro de ellos en sus corazones. Sometimes, and it's sad, and I hate saying this, but we sometimes focus more on making sure that my kid, my joven, looks the part without actually being the part in their hearts. En esto es una realidad, y me pueden, tal vez alguien se ofende y les pido disculpas. Maybe someone gets offended and I apologize. Pero yo lo he visto. I've seen it. Yo he visto cuando me he crecido y los jóvenes van a la casa y no les instruye en realidad en lo que es, quién es Jesucristo en realidad para sus vidas. Pero les dicen, no te puedes poner esto, esto y lo otro, y no puedes hacer esto, esto y lo otro. I've seen it where my friends go home and they are not told who Jesus really is and who God is and how good He is. But look, you can't do this and you can't do that. ¿Cómo van a captar? How are they going to understand? Cuando ese espíritu, el espíritu de Dios, reposa a alguien, when the Spirit goes up onto somebody, la palabra es clara. Va a producir fruto. Usted no va a estar que peleando con su hija, con su hijo, con su joven para que haga un cambio. El Espíritu Santo va a hacer la obra en él o ella. You're not going to have to be fighting with your child, with your youth to do these changes because the Spirit will be working in them. So acordémonos, o concluimos. Atengámonos a las promesas de Dios. Hold on to the promises of God. Primera de Corintios 6:11, 1 Corinthians chapter 6:11. Y esto erais algunos, refiriéndose a pecadores en el versículo antes. And such were some of you, saying you were sinners, if you read the verses before. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por quien el Espíritu de nuestro Dios. So 1 Corinthians 6:11, but you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of God. Es una promesa garantizada por nuestro Creador. That is a guaranteed promise by our Savior. Y van a haber errores. There's gonna be mistakes. Yo quisiera decir que yo viví una vida, al decir creciéndome, que no hice cosas que no haber debido de ser. I wish I could say that I didn't do things that I ended up doing. Pero gracias a la gracia de Dios. Thank you for the mercy of God. Y por la paciencia and for the patience. Ahora nos encontramos aquí glorificando su nombre. Now we find ourselves here glorifying His name. Y no solo es porque, pudiste hacer lo que querías, o esto, lo otro, whatever. It's not just like you could do whatever you wanted. Pero Salmos capítulo 103, versículo 12, dice, cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Psalms chapter 103, verse 12, as far as the east is from the west, so far does He remove our transgressions from us. Muchas veces el enemigo va a querer acordarnos de lo que tal vez hicimos antes, de los errores que hemos cometido. Pero Dios dice, mira, desde el este hasta el oeste es infinito. Ahí están tus transgresiones delante de mí. Yo te he limpiado. Confía en mí y yo obraré en ti. So He's telling us, look, as far as the east is from the west, you might think about this mistake you made. You might think about Satan tries to nibble at you. But God said that as far as the east is from the west, that's where your transgression is before me. Now trust in me and I will work in you. Somos preciosos delante de Dios. We are precious before God. Todos ustedes jóvenes, todos ustedes iglesia. All of you youth and all of you church. Zacarías capítulo 9 versículo 16. Y los salvará en aquel día Jehová su Dios como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidas en su tierra. Zechariah chapter 9 verse 16. On that day the Lord their God will save them as the flock of His people, for like the jewels of a crown they shall shine on His land. Esa es la manera que Dios nos describe a nosotros. That is the way that God describes us. Hay una alabanza, creo que es el 93,
que dice, no quisiera recordar lo que antes fui. There's a hymn called number 93 in the hymn book, and it's, I don't want to remember what I used to be. Y nos duele a veces acordarnos de dónde es que nosotros estábamos. And it hurts us to think where we once were. Y a veces decimos, Dios, en realidad, tú me ves de la manera justificada, de una manera preciosa. And sometimes the doubt comes and you're like, God, do you really see me as a justified person, as a precious pearl? Pero, como dice la palabra y como dice la alabanza, ahora hemos recibido la gracia de Dios. Ahora somos libres y salvos, y cuando recordamos eso, decimos, gracias, Señor, porque lo que has hecho en mi vida. And when we see those things, we say, thank you, God, for what you've done. Gracias por la manera que ahora me recibes y me ves. Thank you for the way that you now see me and think of me. El enemigo va a querer, no, Javier. No, tú crees que Dios te quiere, tú crees que Dios te ama, tú crees que Dios no vio lo que tú hiciste, lo que tú pensaste, lo que le dijiste a esa persona o al otro, o el pensamiento que se te pasó. ¿Tú crees que Dios no lo vio? Él no cree así de ti. You don't think the enemy's going to come and be like, hey, look, man, Javier, look at the thought you just had. Look at the way you just looked at that person. Look at the thing you just said, the thing you just thought. Satan's going to be there, picking, nibbling. Satanás ahí va a estar, pero Dios es el que esfuerza a uno. But God is the one who gives strength to one. So esa es la invitación que Dios nos hace. That is the invitation that God does. O David hace a través de la unción del Espíritu. Or David does through the illumination, the guidance of the Spirit. Gustad y ved que es bueno Jehová. Taste and see that the Lord is good. Has visto la bondad de Dios. You've seen the goodness of God. Y para culminar, literalmente culminar esta vez, to actually culminate this time, hay un libro, hay un autor, Dr. Seuss. Yo creo que todos los muchachos, las niñas, los jóvenes conocen a este autor. Él hizo una historia que se llama Green Eggs and Ham. He made a story, you guys know the story by Dr. Seuss, Green Eggs and Ham. Para serles honesto, no me acuerdo exactamente cómo es. To be honest, I don't remember the exact story. Pero básicamente el que estaba, el personaje importante en la historia no quiso comer de la comida que se le estaba siendo presentada porque eran huevos verdes con jamón. Nadie se va a comer huevos verdes, ¿verdad? Yo no los comiera si lo hubiera. No creo que ustedes se lo comieran. So we know the story that he saw the green eggs and ham and he didn't want to taste the green eggs and ham because it's green eggs. It's weird. Pero vemos que al final de la historia él llega a saborear ese huevo verde con jamón. But at the end of the story we see that he tasted the green eggs and ham. ¿Y a qué quiero llegar? Cuando él saboreó esa comida, when he tasted that food, dijo que era lo mejor que había tratado en toda su vida. He said it was the best thing that he had ever tasted in his life. Y no podía agarrar suficiente, quería comer más y más y más y más y más y solo quería comer eso. He wanted to eat more and nothing else. ¿A qué quiero llegar? What am I getting to? Que cuando nosotros saboreamos en realidad la bondad de Dios, that when we truly taste the goodness of God, no vas a querer nada más en este mundo que conocer quién es Jesús en tu vida. You're not going to want anything other in your life except to know who God and Christ really is in your life. Eso es lo mejor para nosotros. Esfuércense jóvenes. Iba a decir esforcémonos jóvenes. Esfuércense jóvenes. Sigan adelante. ¿Verdad? I tell you, keep going forward. Aunque tal vez se siente solo a veces, ansiedad, a veces depresión, algo que a veces nosotros queremos decir que no es real, pero es algo real. Sometimes depression creeps in, anxieties. La sociedad te va a decir, mira, eso es locura, mira, eso es un gasto de tiempo, mira, ahí no hay nada bueno. Society's going to tell you, look, there's nothing good in there for you. Look, don't waste your time there. Pero la palabra y Jesús y
todo lo que hemos podido ver demuestra que Dios es bueno para con nosotros. And everything that we've been able to see demonstrates that God is good to us. Hasta aquí ha dado mi tiempo, hermanos. Le doy gracias al pastor también, que no le di las gracias al principio por este tiempo. Espero que hayan entendido alguna parte del mensaje de esta noche. Me dan disculpas por alguna palabra que tal vez me he equivocado, una frase o algo. Hasta aquí ha dado mi tiempo, hermanos, y que el Señor les bendiga.